Muy buen día. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, estimados televidentes. Estamos aquí iniciando una etapa preciosa en la cual queremos brindarle al pueblo de Escuintla y lugares aledaños a los cuales llega esta señal para que iniciemos un nuevo proyecto para servirle a nuestro Dios. Este día queremos presentarles un programa que se llama Buenas Nuevas de Salvación. Este programa está dirigido a personas para que conozcan más sobre la realidad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y el proyecto de Dios eterno para nuestras vidas. Y son modalidades que se van a desarrollar durante 21 semanas en series de capítulos para que cada uno de ustedes vayan conociendo realmente a qué es lo que nos ha dirigido el Señor en esta tierra y poder conocer entonces las dimensiones de nuestro Dios. En este día tenemos la presentación del hermano Abraham Pellecer. Él es anciano de la Iglesia de Jesucristo, Palabra Miel de Villanueva. Y él está con nosotros aquí para desarrollar el tema número 1. Este tema número 1 es ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? De esta manera, hermano Abraham, a veces nosotros decimos, la Biblia es nuestro manual de vida y es nuestra forma de expresar nuestra relación con Dios. ¿Qué es en realidad la Biblia? ¿Podría usted aclararles al televidente de qué se trata este instrumento en el cual muchos seguidores a través de todo el mundo estamos fundamentada nuestra fe en este proyecto de vida? Mi hermano Daniel, primeramente quiero agradecer la oportunidad de participar en su programa Buenas Nuevas de Salvación y entrando ya pues directamente al tema de la Biblia, hermano, para todos es conocido que estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos muy agitados, y hoy vamos a desarrollar el tema de la Biblia porque yo creo, y lo he comprobado, que en la Biblia es donde podemos encontrar la brújula para dirigirnos. Yo puedo ver en las calles, hermano, porque no también en algunas iglesias, cómo la gente se mueve, cómo la gente va de un lado para otro sin saber hacia dónde va, inclusive practicando alguna religión y sin saber para dónde van. Pero cuando nosotros realmente estudiamos la Biblia, cuando nos ponemos a leer la Biblia, vamos a encontrar en ella verdaderamente el camino. Vamos a encontrar, como dijo el Señor Jesucristo, la verdad y la vida, ¿verdad? Así es. Creemos que la palabra de Dios está arraigada en nuestras vidas desde el momento mismo en que le conocemos a Él. Y de esa manera es que es un método de instrucción en el cual el desarrollo de nuestra vida y nuestra personalidad es llevada a cabo a través de un manual práctico. El rey Salomón bien lo dice en sus escrituras también, en los proverbios, que prácticamente son 30 proverbios en los cuales nos da para los 30 días del mes y nos da una objetividad sobre cuál es el carácter que tenemos que desarrollar en nuestra vida, conociendo cada uno de los antecedentes humanos que nos preparan. Sin embargo, el gran plan precioso, hay un plan definitivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un plan precioso, ese plan precioso de salvación. ¿Quién es realmente el héroe ahí? El protagonista. El protagonista principal. Sí, hermano, desde que el hombre desobedeció y le dio cabida al pecado, pues el pecado, con el pecado entró la muerte. Nuestro Padre, Dios, en ese momento creo que creó ese plan de salvación. Y en ese plan de salvación está basado en enviar a su Hijo Jesucristo para que fuera Él mismo el que salvara a la humanidad, la salvara de esa muerte que ocasiona el pecado. Así es. Y vemos entonces cómo es que a través del momento mismo en que Adán peca,
y es centrado el pecado en la humanidad. Y también hay una situación ahí que ocurre muy especial. No sé si podía relatarnos, en la cual le dice a Satanás que en la cual iba a ser pisoteado la cola, pero la cabeza, que es prácticamente iba a ser destruida en su momento dado. Desde ahí, pero pienso yo que empieza el momento de proeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Que iba en más adelante a través de la mujer, iba a ser creado. No sé si me puede entender en el concepto ese. Sí, exactamente lo que podemos ver es que cuando habla de la serpiente, pues está hablando de Satanás, ¿verdad? Y cuando le dice a la mujer, ¿verdad? Tú le aplastarás la cabeza y ella te morderá el carcañal. Pues en ese momento le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Ya desde en ese momento ya Dios está concibiendo a la iglesia en su plan. Aunque si nosotros observamos durante todo el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra iglesia. La iglesia la encontramos ya solamente en el Nuevo Testamento. Pero Dios desde ese entonces ya está concibiendo la iglesia y cómo va a funcionar, o qué es lo que va a hacer la iglesia peleando contra esta serpiente que en ese momento se manifiesta y es la que hace caer en pecado a Eva inicialmente, pues después obviamente viene Adán, ¿verdad? Así es. El propósito eterno de Dios siempre nos marca que es el amor que tiene a la humanidad, ¿va? Y es por eso que en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor es expresado en Dios a través de muchas etapas, a través de que inicia ese proceso. Escoge primero su hijo directo, que era Adán. Este pierde el privilegio y luego viene y escoge también a otra persona, que es Abraham. Abraham como padre de todos, incluyendo judíos y gentiles. Y luego viene el proceso de escoger un pueblo, el pueblo israelita. Pero a través de ese pueblo, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué es lo que nos enseña ese pueblo en todas las características desde Números, Deuteronomio, Éxodo? Hay unas características especiales que definitivamente sirven para como retroproyectarnos a nosotros mismos y ver el carácter del hombre en el ser humano actualmente. Todas las fallas que el pueblo israelita cometió y cómo es que nosotros podemos aplicarlas actualmente en nuestros días a través de ese pueblo. No sé si puede darnos una explicación a cómo es que puede el pueblo de Israel desarrollar todo ese proceso y darnos una figura de qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestros días. Afirmativo, hermano. En 1 Corintios 10 dice que estas cosas se escribirían, dice, para que nosotros no caigamos en los mismos errores en que cayó el pueblo de Israel. Dios empieza a manifestar su amor para este pueblo de Israel, pero ya usted lo mencionó, comienza con Abraham, ¿verdad? Que Abraham, por haberle creído a Dios, se gana la justificación de sus pecados, porque Abraham, recordemos, no era la mansa paloma, simplemente Adán le creyó a Dios, y por haberle creído sus pecados fueron justificados. Y luego pues viene Isaac, viene Jacobo, y de Jacobo nacen las 12 tribus de Israel. Luego vemos que a través de José, el pueblo, la familia de Jacob va a parar a Egipto, y están ahí, se desarrollan como una familia, pero le llegan a crecer tanto que llegan a ser un pueblo numeroso, a tal punto que el mismo pueblo de Egipto tuvo temor de que en algún momento el pueblo de Egipto pasara a ser esclavo del pueblo de Israel. Pero entonces es cuando pasa
uno o dos faraones y luego ya no hay memoria de dónde surge ese pueblo de Israel, y es cuando el faraón empieza a esclavizar al pueblo de Israel, a quitarle todas sus libertades para poder sacar provecho de la estancia del pueblo de Israel en Egipto. Pero ahí es cuando el pueblo de Israel empieza a clamar. Estamos hablando de que durante 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿verdad? Entonces viene y el pueblo de Israel empieza a clamar por la opresión que tiene de Faraón. Y entonces es cuando Dios mira su clamor, y es cuando levanta a Moisés. Levanta a Moisés para hacer libre a su pueblo y lo saca. Ahí comienza otra vez otra etapa, cuando sale el pueblo de Egipto y empieza a introducirse en el desierto, cruza el Mar Rojo, hace brotar agua de la roca, la nube por el día y la nube de fuego por la noche. Y entonces Dios manifiesta su amor al pueblo de Israel durante toda su historia, pero llega un momento en que Dios mismo le había dado al pueblo de Israel la forma como acercarse a Él, a través de sacrificios de corderos, de todo tipo de animales. Pero sucede que el pueblo de Israel perdió realmente el objetivo de los sacrificios y empieza a hacer una serie de sacrificios únicamente por costumbre, en donde Dios definitivamente ya no se agradó. Entonces, en lugar de aceptar los sacrificios, las ofrendas del pueblo de Israel, Dios dice Isaías que se hastió. Y es cuando surge ya más, podríamos decirle más en serio, la manifestación del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando el Padre envía a Jesucristo, y es a través de Jesucristo que el Padre quiere salvar, no quitarle la esclavitud, porque recordemos que en ese momento el pueblo de Israel era esclavo del pueblo romano, pero en ese momento Dios no quería quitarle la esclavitud del pueblo romano, sino hacerlos libres de su pecado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues continuamos en otro segmento. Sí, yo creo que es interesante ver toda esa relación, porque nos lleva a conocer realmente el destino de nuestro ser humano. Pero lo veremos en el siguiente segmento, por favor. Continúen con nosotros. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! ¡Vamos! Con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuando un seso
bien, estábamos hablando sobre la relación del pueblo de Israel con la iglesia actual. Y es fascinante el contenido histórico, pero también nos interesa también qué relación tiene todo este instrumento que Dios deja al ser humano para que se prepare. Obviamente tiene unos conceptos muy interesantes que nos hace reflexionar sobre lo que el Señor quiere para con nosotros. Contábamos sobre la situación del pueblo judío, que luego de los sacrificios que hacían, incluso pasaron los reyes y jueces, pero llega un momento cumbre en el cual que viene nuestro Salvador y nace. Y ese momento preciso en el que nuestro Salvador nace es el punto en que marca la historia. En ese punto queremos reflexionar cómo es que cambian las cosas de una manera dramática, y en la cual vemos entonces que ya no tenemos necesidad de ir a algún lugar a hacer sacrificios, sino que más bien que es el Espíritu Santo de Dios y que nos invade en todo lugar y podemos adorarle en cualquier lugar. No sé si podría hacerme un bosquejo de cómo entonces Dios a través de su Hijo Jesucristo viene y muestra su amor, precisamente de esa manera, a través de esa expresión de entregar a su Hijo único. Efectivamente, hermano, cuando el Señor Jesús viene a la tierra, encuentra a su pueblo sumergido en una religiosidad tremenda, ¿verdad? Y que esa religiosidad no le permitió ver el amor que Dios estaba manifestando en su Hijo. No pudieron identificar quién era Jesús para comenzar, ¿verdad? Por eso dice que no pudieron discernir el tiempo de la salvación para el pueblo de Israel. Entonces, relacionándolo con la iglesia de hoy, hermano, aquí en el libro de Corintios menciona unos versos muy interesantes, porque dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y adelante dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermano, el Señor Jesús viene y cumple letra a letra el plan de Dios hasta llegar a la cruz del Calvario, hasta resucitar de la tumba. Y el pueblo de Israel no se dio cuenta quién era Jesús. Entonces, surge en ese momento, a partir de que cuando el Señor Jesús asciende, surge la iglesia. Y entonces la iglesia ya es un cuerpo, el cuerpo místico de Jesús, que empieza a experimentar lo mismo que experimentó el pueblo de Israel, solo que a un nivel espiritual. El pueblo de Israel, la iglesia empieza a vivir toda la historia del pueblo de Israel, pero a un nivel espiritual. Porque, por ejemplo, podemos comenzar que nosotros podemos reflejar que Egipto, pues, es figura del mundo, y cada cristiano realmente que ha sido verdaderamente libre puede testificar que el mundo lo mantuvo durante toda su vida esclavizado, hasta que llega el Salvador, su Salvador, que es el Señor Jesucristo. Entonces viene, y por eso es que todo aquel que por la fe recibe al Hijo de Dios, prácticamente es libre de todo aquello que el mundo o Egipto en ese momento pues lo ha atado, lo ha amarrado, lo ha encadenado, y a partir de ese momento pues experimenta esa libertad que es en Cristo Jesús. Entonces yo puedo ver, hermano, que la relación que hay entre el pueblo de Israel y la iglesia es exactamente lo mismo, solo que a un nivel espiritual. Efectivamente, cuando Jesucristo expira y da su última aliento de vida, nos refuerza en la palabra
que el velo del templo se parte en dos. Y precisamente se parte de arriba hacia abajo. Y deja ver el lugar santísimo. Un lugar en el cual, obviamente, los tradicionalistas de esa época, que eran los fariseos, entraban únicamente una vez al año. El sacerdote tenía opción de entrar una vez al año y a redimir el pecado de toda la población. Pero viene Jesucristo en su sacrificio perfecto, es una vez y para siempre. Ese concepto es bien interesante porque a través de eso es que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Cuando Jesucristo habla con la samaritana, cuando le dice, no es momento en que adores aquí, ni en este monte, sino que se va a poder adorar en espíritu y en verdad. Y a esos son los que el Señor busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y de esa manera es interesante, hermano Abraham, que después la escogencia de todos sus discípulos, ¿va? Jesucristo hace una escogencia de personas que en esa época eran, por decir, la ignorancia de ese momento, ¿ves? Porque eran pescadores, otro era un cobrador de impuestos, distintas, incluso uno era hasta un guerrillero, ¿va? Porque era el celote. Entonces, es interesante ver cómo es que escoge a personas para restaurarles su vida, ejemplificando la vida de David, que en su misericordia también, el rey David, que en su misericordia el Señor hace un concepto de expresión, de salvación y de restauración y la misericordia de Dios. Entonces vemos aquí ese propósito divino, ejemplificando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo entonces podríamos definir actualmente los conceptos de salvación a través del mismo nuestro Señor? Solo quiero hacer referencia a algo que usted mencionó al principio. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote y estaban los otros sacerdotes, y el sumo sacerdote entraba una vez cada año. Ajá, exacto. A hacer sacrificios por los pecados del pueblo, pero antes tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que usted mencionaba, la mujer samaritana, le dice, te digo que ahora ni aquí ni en Jerusalén, sino que dando a entender que era en cualquier lugar. Usted decía, y se rompió el velo, porque cuando él expira, se rompe el velo, y esa es una figura de que ahora nosotros podemos entrar, como dice el libro de Hebreos, confiadamente hasta el trono, hasta alcanzar el oportuno socorro. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ya no hay necesidad entonces del sumo sacerdote que había antes en el pueblo de Israel? No, porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, que Él ya abrió él rompió el velo, ¿verdad? Y ahora nosotros, por ese sacrificio, ahora nosotros podemos entrar confiadamente hasta encontrar el oportuno socorro. ¿Verdad? Así es. Luego tenemos las doctrinas apostólicas, ¿verdad? Que vamos a verlas en su momento, considerando lo que nuestro Señor Jesucristo al momento de resucitar inicia. Pero lo veremos más adelante en el siguiente segmento. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios afirma que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si Dios promete esta vida en abundancia, entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Todos, ¿me incluye a mí? Claro que me incluye a mí. Todos, ¿te incluye a ti? Claro que también te incluye a ti. Esto es fácil de explicar a través de una ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre y aquí está Dios. Pero el hombre es pecador y Dios es santo.
Nuestro pecado nos separa de Dios. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y alcanzar esta vida en abundancia de la que se habla a través de la religión, haciendo puentes a través de la filosofía, a través de las buenas obras o incluso a través del dinero. Pero ninguno de estos puentes es suficiente para llegar a Dios, ni siquiera las buenas obras. Es importante notar esto. Entonces, viendo este problema, Dios nos da una solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús por morir por nuestros pecados. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos. Dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me puedes decir, con justa razón, eso yo ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy un ejemplo. Si un médico le dice al paciente, mira, esta medicina es la que te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes. Entonces yo como paciente la veo, la analizo y digo, sí, efectivamente, esta medicina sé que me va a curar de mi enfermedad de muerte. Muy bien. Y la pongo sobre la mesa. Y ahí la dejo. ¿Ya con eso me curé? ¿Ya con eso ya no me morí? Claro que sí me voy a morir de todas formas. Si solamente sé que me va a curar, pero no la tomo. Necesito tomarla. Es lo mismo para con Dios. No basta con saberlo intelectualmente. Necesitas tomarlo, necesitas recibirlo. Ahora, con una medicina es fácil. La tomas. Pero ¿cómo tomas ese regalo de Dios? Bueno, por medio de la fe. La Biblia afirma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ve con Dios y dile personalmente, Señor, reconozco que soy pecador y que te necesito. Sé que yo no puedo salvarme por mis obras. Creo que tú moriste en mi lugar por mis pecados. Creo que resucitaste y Dios, te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ahora, ¿cómo puedes estar seguro que Dios te va a escuchar? Porque hay una promesa en la palabra que dice que Jesús está a la puerta y está llamando. Si alguno oye su voz y le abres la puerta, Él entrará a ti. Y Dios no miente. Si tienes alguna duda, me puedes escribir. Gracias.
como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Continuamos entonces con las preguntas. Uno le queda una incógnita del plan de salvación de Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra? ¿Y cómo es que los apóstoles después pudieron seguirle? Parece que ahí hay algo bien interesante porque más de 500 personas le vieron cuando resucitó y él ascendió. Entonces, eso fue una parte clave para poder iniciar ese proceso de creer en nuestro Salvador. ¿Podría relatarnos, hermano, entonces cómo es que los apóstoles, a través de ese trabajo misionero, desarrollan la capacidad de poder expresarse y poder transmitir esta palabra bendita a través de las generaciones? Amén, hermano. Recordemos que cuando el Señor Jesús ascendió, les dijo que se fueran a Jerusalén, porque dentro de no muchos días ellos iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y dice aquí en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay un elemento, hermano, muy importantísimo, porque no cualquiera puede decir: yo voy a ir a predicar, yo me voy a ir a pastorear, sino que el Señor aquí pone el ingrediente clave, que es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Esto era necesario porque les dice: y me seréis testigos. Y recordemos que el ser testigo de Jesucristo en ese tiempo, pues era
prácticamente suicidarse, ¿verdad? No como ahora, que ahora nos ponemos a predicar en cualquier parque, en cualquier colonia, y no nos pasa nada, tal vez se van a reír de nosotros, pero en ese tiempo era exponerse a que lo mataran. Entonces, los apóstoles comienzan a predicar el mensaje de salvación de Jesucristo, pero ya con ese poder. Recuérdense que dice Pedro, que el apóstol Pablo también lo dice después, que ellos van no solamente con la palabra, sino que también van con el poder. No van con palabras elocuentes, sino con el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, es ese poder, porque esa es parte ya de doctrina, ¿verdad?, que el Señor deja, en donde los apóstoles se proyectan pues a predicar el evangelio por todos lados, pero era eso el ingrediente principal. Humanamente, hermano, no se puede predicar el evangelio sin que haya verdaderamente el poder de Dios en una persona. Vamos a escuchar a un charlatán, vamos a escuchar a X, Y persona predicando, pero verdaderamente llevar el mensaje de salvación se necesita llevarlo con el poder de Dios. Es indudable que el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra, no es el ser humano el que la retransmite. Y de esa manera es que vemos incluso a un apóstol Juan, que inicia un proceso de profecías. Y las profecías bíblicas escritas en el Apocalipsis, ¿va?, como hemos visto a través de toda la historia de la Biblia, ¿va?, la Biblia nos sirve como un hecho irrefutable de los hechos de todos los apóstoles y de los hechos de las personas que han creído en Dios. Y a través del Apocalipsis Dios escoge a un hombre para poder iniciar unas profecías que hasta la fecha aún no se han cumplido algunas, y otras ya están por cumplirse, y unas ya están cumplidas. Y estamos esperando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera es que no podemos decir que la Biblia es un libro simple y sencillo, como un bestseller, como el Quijote de la Mancha o algún otro más, o la Ilíada, sino que es más bien un libro que es vida y vida en abundancia. De esa manera, hermano, ¿qué es la Biblia entonces para la persona que no conoce de Jesús? Bueno, podemos decir que la Biblia es un libro que no lo podemos leer con el intelecto, porque aquí entra nuevamente la obra del Espíritu Santo. Muchos hombres, muchas personas han leído la Biblia a nivel intelecto, pero no han encontrado nada, porque nosotros que hemos tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, podemos decir que la Biblia no la entendimos nunca cuando quisimos leerla humanamente, sino que fue necesario que el Señor Jesucristo se revelara a través de ella, porque notemos algo. Alguien dice, ¿y por qué hay que estudiar la Biblia? Bueno, primeramente porque el mismo Señor Jesús le dijo a los judíos, les dijo, escudriñad las Escrituras, les dijo, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. O sea, dando a entender que el pueblo judío se podía saber de memoria toda la Biblia, toda la Torá en ese entonces, creyendo que por tener conocimiento iban a alcanzar la vida eterna. Pero él dice, no, eso no es así. Lo que sucede es que en ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el objetivo de entender la Biblia es conocer a Jesucristo a través de ella. ¿Y por qué? Porque a través del conocimiento de la Biblia vamos a encontrar a Jesucristo, a conocer a Jesucristo, y cuando conocemos a Jesucristo vamos a conocer al Padre. Porque Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo tengo de estar con vosotros y no me conocéis? Si me conocéis a mí, conocerías al Padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra de Dios, hermano, es necesario que tengamos la iluminación, tengamos la revelación, porque hablando de Juan el Bautista que le revelaron el Apocalipsis, comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas de que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Entonces, pero es una revelación que le dieron a Juan. De esa misma manera, a cada uno de nosotros se nos tiene que revelar la palabra de Dios, porque humanamente, intelectualmente, no la vamos a entender. Y es importante conocer también cómo es que Dios utiliza hombres, ¿no? Y no envía ángeles, sino que utiliza hombres para expresar precisamente su palabra y revelarla a través del mismo Espíritu de Dios. Ellos escribieron estos hechos, estas epístolas, estas cartas. Sin embargo, están unificadas. Si que uno mira la concordancia que hay entre una palabra del Antiguo Testamento que tiene relación también con el Antiguo Testamento. Y es importante hacer esa relación porque toda la Biblia precisamente es revelada por Dios. Él es prácticamente el autor, utilizando como instrumentos a personas que en esa época utilizaron. Vemos también entonces por qué estudiar la Biblia. Entonces Él nos ilumina en el camino, no pecamos contra Dios, podemos ser efectivos también en el ministerio. Sin embargo, también hay situaciones en las cuales el creyente necesita conocer más de las Escrituras, porque si realmente es un manual que el creyente debe tener consigo, debe de hacer uso de él constantemente, no dejarla en la almohada o dejarla en la mesita de noche con el Salmo 91 abierto. De esa manera es que la Biblia puede ser retransmitida. Cada uno de nosotros en esa gran comisión tenemos ese completo afán de poder llevar a cabo esas buenas nuevas de salvación. Ahora bien, hermano, el propósito de la Biblia en sí, ¿cuál sería entonces para definir el concepto real? Yo encuentro aquí, hermano, en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, primeramente, ¿verdad? Pero dice, aquí está el objetivo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Repitamos, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir. 4 funciones importantes. Pero el verso que sigue me provoca impresión esto, porque dice, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, sea perfecto. Porque recordemos que en el plan de Dios, en el sacrificio que Él hizo por la humanidad, es para que el hombre sea perfecto. Recordemos que originalmente Adán, el plan para Adán era que Adán fuera eterno, fuera perfecto. Pero cuando Adán desobedece, se trunca ese plan y se viene abajo. Pero entonces ahora ese es el papel de Jesucristo, volver a reiniciar, o continuar, mejor dicho, ese plan de Dios a fin de que el hombre sea perfecto, dice. Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Entonces, aunque en medio de nuestros achaques y todos los defectos que tenemos, pero en el plan de Dios está que usted y yo seamos perfectos. Y no es para que nos dé risa, sino que es para que verdaderamente usted crea y vea que Dios tiene un plan para usted, estimado televidente. No, y es increíble cómo en lugares lejanos de nuestra patria, en lugares donde el área musulmana está en común, es el común denominador en el área de África, hay situaciones en las que es difícil ser creyente, sea católico o sea evangélico, porque los persiguen y los encarcelan e incluso los matan y los ejecutan en forma de decapitar. Y el instrumento crucial precisamente es la palabra de Dios, ¿no? La que al fin y al cabo nos permite poder llevar a cabo ese proceso de crecimiento. Y es indudable entonces que la palabra de Dios representa para nosotros como cristianos un proceso de fe, manifestar de esa manera el desarrollo de nuestro carácter. Pero vamos a irnos entonces a un corte para continuar en el próximo segmento.
está? Bien. Por acá. ¿Cómo está? Bien. ¿El cortecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Uno así como el tuyo. Excelente. La familia, el Todo trabajo. el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Aquí un poquito. Estamos listos. ¿Verdad? Hacer una limpiecita por acá y ya vamos a estar listos. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Bueno, estamos en la etapa última de este tema fascinante de qué es la Biblia, que a pesar de que es un tema muy amplio en tomar, pues se podrían tomar muchas áreas de esa parte que es tan central y complejo que es la Biblia. Queremos ver de qué manera, hermano, podemos entonces estudiar la Biblia, o cómo podríamos recomendarle a alguna persona que pueda leer la Biblia. Sí, por lo que dijimos anteriormente, que decíamos que la Biblia no se puede leer humanamente, intelectualmente, pues daría la confusión que cualquiera diría, entonces no se puede leer la Biblia, porque en algunas iglesias eso han dicho, que la Biblia no se puede leer porque no se entiende, ¿va? Pero yo quiero decirle, estimado televidente, de que Dios conoce su corazón y conoce sus necesidades. Y mucha gente, muchos hermanos en todas las iglesias, simplemente con el hecho de haber abierto la Biblia en un momento de necesidad, en un momento de angustia, Dios les ha hablado a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros recomendamos que compre una Biblia, póngase a leerla, lea primeramente el Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo se le va a ir revelando ahí para perdón de sus pecados.
No hay experiencia más grande que conocer al Señor Jesucristo a través de la Biblia. El Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, pero esa verdad la vamos a ir conociendo cada día conforme vayamos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Ya dijimos minutos atrás que solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar quién es Jesús. Y Jesús nos va a enseñar quién es el Padre. Así es que le dejamos la inquietud, estimado televidente, para que tampoco se cruce de brazos de, entonces la Biblia no se entiende. No, sí se entiende, porque Dios conoce la necesidad de cada corazón, hermano Daniel. Gracias, hermano Abraham, por habernos acompañado en este día. Ha sido de gran bendición su estructuración y la forma en la cual el Espíritu Santo ha podido dar una revelación sobre este tema. Es interesante saber entonces que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aunque en esos tiempos antiguos, cuando se dijo eso, la gente, su mayoría era analfabeta, hoy sí se puede oír y leer la palabra de Dios. Pero el oír la voz de Dios es lo más importante, y la oímos a través de la lectura de la palabra de Dios. Hay que hacer una lectura devocional en forma familiar, eso es lo aconsejable también, en que pueden reunirse en familia y leer un capítulo de la Biblia con la familia. La familia ha sido muy trastornada en estos tiempos, y es importante que tomen en consideración un tiempo devocional diario. Y por supuesto, tener el consejo de una persona que sabe, para poder saber cómo leer la palabra de Dios. Agradecemos mucho su fina atención a este programa y lo invitamos a que continuemos con el siguiente programa la próxima semana, en la cual se estará en el segundo episodio sobre este tema tan emocionante que son los principios básicos de doctrinas bíblicas, para que el cristiano pueda crecer y fortalecerse en el Señor. Vamos a mostrar un video en el cual se muestran a chinos recibiendo por primera vez una Biblia. Ellos reciben felizmente la Biblia por primera vez con gran alegría y felicidad, debido a que es un país en el cual se prohíbe el uso de Biblias, ya que es un país oficialmente ateo. Debido a este sistema, se han incautado Biblias y detenido a las personas que las transportan. Otra de las cosas curiosas es que este país permite, curiosamente, el libro del Corán, la Torá, el Islam y libros ateos. Vamos con otra noticia. Mientras nos enteramos de muchas cosas, encontramos una encuesta que se realizó en la Sociedad Bíblica en el Reino Unido, que destaca que 1 de cada 4 europeos cree que Superman es un héroe de la Biblia. Y curiosamente, aún 1 de cada 3 personas creen que el libro Harry Potter es inspirado de la Biblia. Por otro lado, y para echar más leña al fuego, 1 de cada 3 ingleses desconoce el libro de la Biblia que narra la historia de Adán y Eva. Además, 6 de cada 10 no conocían la existencia de los panes y los peces de Jesucristo, y casi 9 de cada 10 no habían oído hablar nunca del rey Salomón. Esa es una historia
de hecho es la historia de la Biblia, son indispensables para nuestra comprensión del pasado y para enriquecer nuestro presente. Ha sido una bendición poder haber estado con ustedes acompañándolos durante este día. Es significativo de que cada una de las cosas que hemos hablado van a ser de gran trascendencia para su crecimiento espiritual. Y de esa manera les invitamos a que puedan sintonizarnos cada programa, cada semana, para poder llevar a cabo este grandioso momento en sus vidas. Consideren ustedes invitados para que cada vez que ustedes nos sintonicen, podamos juntos aprender más sobre lo que el Señor Jesucristo tiene preparados para nosotros durante este presente siglo. Les ha acompañado en este programa Buenas Nuevas de Salvación el doctor Daniel Echeverría del CID, quien los espera nuevamente en su programa semanal para que nos estén sintonizando. Dios les bendiga.